Vivimos en un mundo que mide el valor del hombre por lo que tiene, no por lo que entrega. Un mundo que aplaude la abundancia y desprecia la renuncia. Y sin embargo, el Evangelio siempre ha ido en dirección contraria. Allí donde los ojos del mundo ven pérdida, el corazón de Dios ve ganancia, donde el hombre ve ruina, el cielo ve gloria. San Ernesto de Suiza nos invita a mirar con otros ojos. A contemplar la vida no como una acumulación de riquezas, sino como un viaje hacia la libertad interior. Ernesto conoció la prosperidad, conoció el respeto y la comodidad. Era un hombre de éxito, de esos que el mundo llama bendecidos. Pero Dios, en su misteriosa pedagogía, le hizo entender que hay una bendición más alta que la fortuna, la de poseer un alma libre. ¿Cuántas veces nos hemos sentido vacíos aún teniendo todo lo que deseábamos? ¿Cuántas veces la abundancia nos ha dejado un sabor amargo, una inquietud que ni el oro ni el aplauso logran calmar? San Ernesto descubrió ese vacío, y comprendió que no hay riqueza que llene el corazón humano cuando éste ha sido creado para lo infinito. Su conversión no fue un arrebato de emoción, sino un despertar. Como quien abre los ojos después de una larga noche y se da cuenta de que ha vivido para lo efímero. Y entonces, el que fue comerciante y señor, se hizo peregrino y siervo. Dejó atrás la seda por el sayal, el banquete por el ayuno, la compañía de los poderosos por la humildad del claustro. Pero no lo hizo movido por desprecio al mundo, sino por amor a Dios. Porque cuando el alma ha probado la dulzura de la presencia divina, todo lo demás pierde su brillo. Y esa es quizás la lección más profunda de su vida, que la verdadera pobreza no está en carecer de cosas, sino en no tener a Cristo, y la verdadera riqueza no está en poseerlo todo, sino en saberse amado por Él. San Ernesto nos recuerda que la santidad no es patrimonio exclusivo de los monjes o los misioneros, sino una posibilidad abierta a todo corazón que se atreva a decir sí. Él no nació santo, fue un hombre común que un día comprendió que el Evangelio no se negocia, se vive. Y esa decisión, la de dejarlo todo para seguir al Maestro, lo transformó en un testimonio luminoso de fidelidad. Quizás tú también te encuentres en un punto donde la vida te ofrece mucho, pero tu alma te pide más. Quizás, como Ernesto, intuyes que no basta con triunfar si en el camino se pierde la paz. Entonces su historia no es ajena, es un espejo. Un llamado. Una pregunta que no deja dormir. ¿Para quién estoy viviendo? Porque un día, como Ernesto, también nosotros descubriremos que el alma no se alimenta de oro ni de elogios, sino de amor. Y solo cuando renunciamos a lo que nos ata, encontramos lo que verdaderamente nos libera. Hoy, al acercarnos a su historia, dejemos que esta pregunta arda en lo más profundo de nuestro ser. ¿Y si la santidad no es otra cosa que aprender a amar sin reservas, como lo hizo San Ernesto de Suiza? Cuando el alma ha sido tocada por Dios, ya nada vuelve a ser igual. Las cosas que antes parecían importantes pierden su peso, y los sueños que antes deslumbraban se apagan ante una luz más profunda, más verdadera. Así comenzó el despertar de Ernesto de Suiza. Era un hombre conocido por su honradez, por su habilidad en el comercio y por la prosperidad que había alcanzado. Vivía entre las montañas que rodean el lago de Lucerna, en una región donde la naturaleza parece hablar de Dios, aunque el bullicio de los hombres suele ahogar su voz. Allí, entre mercados, rutas y caravanas, Ernesto había edificado una vida cómoda, admirada por muchos. Pero la riqueza tiene un modo sutil de aprisionar el alma. Y aunque nadie lo sabía, en el corazón de aquel hombre se libraba una batalla silenciosa. Cuanto más ganaba, más sentía el vacío crecer dentro de sí. Se había esforzado por alcanzar el éxito, y sin embargo, algo esencial se le escapaba entre las manos. Esa inquietud no era nueva, llevaba años latiendo, como una semilla enterrada que aguardaba el momento de brotar. A veces, en medio de los banquetes, Ernesto quedaba en silencio, contemplando a sus invitados y preguntándose, ¿esto es todo? Otras veces, al cerrar un negocio fructífero, una sombra de tristeza se posaba sobre su alegría. Era el eco de algo que su alma no lograba olvidar. Una tarde, al regresar de un largo viaje, se detuvo en lo alto de un camino que dominaba el valle. El sol caía detrás de las montañas, y el aire olía a madera y tierra húmeda. Allí, ante la inmensidad del paisaje, sintió por primera vez el llamado. Fue como un susurro interior, sereno pero poderoso: todo esto pasará, Ernesto, y solo el amor permanecerá. Esa frase lo acompañó desde entonces. En las noches, cuando el silencio cubría la casa, en los días de trabajo, cuando el bullicio del mercado llenaba el aire. Y poco a poco, comenzó a comprender que la voz no era fruto del cansancio, sino la voz de aquel que lo había amado desde antes de que naciera. Una noche, incapaz de dormir, salió al jardín. La luna se reflejaba en el agua del lago, y las montañas parecían custodiarlo como testigos del misterio. Allí, con el alma estremecida, se arrodilló y dijo: «Señor,
tú me has dado todo. Pero siento que aún no te he dado nada. Si quieres algo de mí, tómalo todo. Fue su entrega silenciosa. Su primer sí. Desde ese instante, comenzó un cambio que nadie esperaba. Ernesto empezó a vender sus propiedades y a distribuir lo que tenía entre los pobres. Su familia y amigos lo miraban con desconcierto. Algunos pensaban que había perdido la razón, otros lo acusaban de ingratitud con la vida que Dios le había dado. Pero él, lejos de defenderse, sonreía y respondía con sencillez: no pierdo nada. Estoy devolviendo lo que no era mío. Sus pasos lo llevaron hasta la abadía de Zwiefalten, donde encontró hombres que, como él, habían dejado el mundo para vivir solo para Dios. Allí, entre el silencio, la oración y el trabajo manual, Ernesto descubrió lo que había buscado toda su vida: la paz. No una paz vacía ni pasiva, sino esa quietud profunda que nace de saberse en el lugar correcto, en el tiempo de Dios. Allí, en la sencillez del monasterio, el antiguo comerciante aprendió el valor del silencio, la humildad del servicio y la grandeza de la pobreza. Pero la historia de San Ernesto no se detiene en esas paredes. Dios aún tenía para él un camino más exigente, una peregrinación que lo llevaría lejos de su tierra natal, hacia las arenas de Tierra Santa, donde su fe sería probada como el oro en el fuego. Sin embargo, antes de ese viaje, Ernesto tuvo que hacer un recorrido más difícil, el que lleva del ego al abandono, del cálculo a la confianza, del tener al ser. Porque para seguir a Cristo, primero hay que vaciar el corazón de todo lo que no es Él. Así comenzó la historia de un hombre que lo tuvo todo, y eligió perderlo todo, para ganar lo único que realmente importa. Su nombre resonaría siglos después como ejemplo de desprendimiento, de pureza, y de una fe que no se negocia. Y así, entre los ecos de las montañas suizas y los rezos de un monasterio perdido en el tiempo, nació el santo que el mundo conocería como San Ernesto de Suiza, el mercader que cambió el oro por la gracia, y las riquezas del mundo por la eternidad. El silencio del monasterio de Zwiefalten había hecho germinar en Ernesto algo que dormía desde su niñez, una sed de Dios que no conocía descanso. Pero antes de llegar hasta ese momento de entrega, hubo una vida entera moldeada entre las montañas, los mercados y los caminos de Suiza. Ernesto había nacido en el seno de una familia próspera y profundamente cristiana, aunque su fe, como la de muchos en su tiempo, se vivía más como una costumbre que como un fuego. Su padre, un hombre trabajador, enseñó a su hijo a negociar, a medir las palabras, a no temer el riesgo. Su madre, en cambio, lo educó en la piedad sencilla, la oración antes del amanecer, el rosario al caer la tarde, y una caridad silenciosa con los pobres que golpeaban la puerta del hogar. Desde pequeño, Ernesto mostró una mente despierta y un corazón sensible. Aprendía con rapidez, y observaba todo con una mezcla de curiosidad y respeto. Amaba la belleza de su tierra, los ríos transparentes que bajaban de los glaciares, el canto de las campanas entre las aldeas, y la nobleza de los hombres que trabajaban la piedra y la madera. Todo eso le hablaba de Dios, aunque aún no lo comprendiera. A los 14 años acompañó por primera vez a su padre en una caravana comercial. Fue su primer contacto con el bullicio del mundo, los mercados repletos de voces, las monedas tintineando, los aromas de especias y cuero. Allí descubrió que el intercambio de bienes era también un intercambio de voluntades, de palabras, de confianza. Y en ese ambiente creció, formando una reputación que pronto lo distinguiría como uno de los comerciantes más justos y exitosos de la región. Pero junto con el éxito, creció en su interior una inquietud que no sabía nombrar. A veces, en medio de los banquetes, mientras los demás celebraban las ganancias, él sentía un peso en el pecho. Una voz callada le decía que todo eso era fugaz, que el alma no se alimenta de contratos ni de oro. Esa voz lo acompañó durante años. La escuchaba en el silencio de la noche, cuando el mundo dormía y él no podía hacerlo, la sentía cuando veía a un pobre extender la mano en el mercado, o cuando contemplaba la cruz sobre el altar y comprendía que había alguien que lo había dado todo sin esperar nada a cambio. Hasta que un día, en uno de sus viajes a Italia, su vida cambió para siempre. Cansado del camino, se refugió por unos días en una abadía benedictina. Allí encontró hombres de rostro sereno, ajenos a la codicia, cuya mirada irradiaba algo que él nunca había visto, una paz profunda, inexplicable. Aquellos monjes no poseían nada, pero parecían reinar sobre todo. Durante una comida silenciosa, escuchó la lectura del Evangelio que decía: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven, sígueme. Aquellas palabras, pronunciadas 1000 veces en las iglesias, cayeron entonces sobre su alma con un peso nuevo, como una espada que separa la luz de la sombra. Esa noche no pudo dormir. Caminó entre los pasillos de piedra del monasterio, y bajo el resplandor de una lámpara de aceite, se arrodilló ante el crucifijo del altar. Allí, en medio del silencio, comprendió lo que Dios le pedía. No fue una visión ni una voz audible,
Fue una certeza tan clara que no dejaba lugar a dudas. El Señor lo llamaba a entregarse por completo. Cuando regresó a Suiza, todo en él había cambiado. Sus manos seguían contando monedas, pero su corazón ya no les pertenecía. Su esposa notó la distancia en su mirada, sus amigos, la calma inusual con la que afrontaba las pérdidas o los conflictos. Ya no se exaltaba con las ganancias ni se angustiaba por los riesgos. Comenzaba a vivir con una libertad que desconcertaba a todos. Poco a poco, comenzó a despojarse de lo que tenía. Vendió sus propiedades, distribuyó dinero entre los necesitados, y destinó una parte para la reconstrucción de templos y hospitales. Su familia lo consideró un exceso, una imprudencia. Pero Ernesto respondía con dulzura: el oro que se guarda se pudre, pero el que se da florece en el cielo. Finalmente, su corazón comprendió que no bastaba con ayudar desde lejos, debía entregarse del todo. Así, dejó su hogar, sus riquezas y su nombre de comerciante para abrazar la vida monástica. Los monjes lo recibieron, no como un señor que abandona su trono, sino como un hermano que vuelve a casa. Los primeros meses fueron una purificación. El hombre que había mandado, ahora obedecía. El que había vivido rodeado de lujos, dormía sobre una tabla y comía pan duro. Pero lejos de sufrir, Ernesto sentía una alegría desconocida. Cada golpe de la campana del monasterio era para él una llamada al amor. Cada tarea humilde, una oración. Cada día de silencio, un encuentro con Dios. Y fue entonces, en la plenitud de esa paz, cuando el Señor volvió a hablarle al corazón. Esta vez no para pedirle renuncia, sino misión. En sueños, veía caminos lejanos, desiertos ardientes, rostros de peregrinos y cruzados. Comprendió que su vocación no se consumaría entre los muros del claustro, sino en el viaje más sagrado que un cristiano podía emprender, la peregrinación a Tierra Santa. Los hermanos intentaron disuadirlo, era un viaje peligroso, muchos no regresaban. Pero Ernesto sabía que debía ir. No buscaba gloria ni aventura, sino obediencia. Sentía que el mismo Cristo lo llamaba a caminar hacia el lugar donde el amor había sido crucificado. Así, después de años de prosperidad y después de su total conversión, San Ernesto emprendió el camino más radical de su vida, dejar el monasterio para abrazar la cruz del peregrino, confiando su destino a Dios. No lo movía la curiosidad, ni la penitencia, sino una sola intención: ver con sus propios ojos la tierra donde el cielo se abrió para los hombres. Y con esa decisión, el antiguo mercader suizo selló su destino eterno. El día en que Ernesto dejó el monasterio, la campana del amanecer sonó con una gravedad distinta. Los monjes lo acompañaron hasta la puerta del claustro, en silencio. Sabían que no se trataba de una simple peregrinación, sino del cumplimiento de un llamado interior, de un destino que solo él y Dios comprendían. Uno de los hermanos le dijo al despedirse: que el camino te sea cruz, y la cruz, camino. Ernesto bajó la cabeza y respondió: amén. Atravesó las montañas de Suiza con un grupo de peregrinos que, como él, anhelaban ver la tierra donde Cristo había caminado. En su andar, se veía la serenidad de quien ya no pertenece al mundo. Los caminos eran duros, las noches frías, y los días interminables, pero cada paso era una oración. En el rostro de aquel hombre que había manejado riquezas, ahora brillaba una pobreza que era riqueza del alma. En los pueblos donde pasaban, su presencia despertaba curiosidad. Algunos lo reconocían como el antiguo comerciante de Lucerna y le preguntaban por qué había renunciado a todo. Él respondía con calma: porque nada de lo que poseía me pertenecía. Solo el amor de Dios permanece. Durante el trayecto, los peregrinos comenzaron a verlo como una especie de guía espiritual. En los momentos de desesperación, cuando el hambre o el cansancio los vencía, Ernesto los reunía, encendía una pequeña llama, y recitaba los salmos con voz firme. Decía: el que camina por amor no se pierde nunca, aunque no sepa a dónde va. Fue en una de esas noches, en medio de una tormenta cerca de los Balcanes, cuando ocurrió el primero de los signos. El grupo estaba perdido, el agua caía con furia, y la oscuridad era total. Ernesto se arrodilló, clavó su bastón en el suelo y oró: Señor, si esta es tu voluntad, danos solo una chispa de tu luz para seguir adelante. En ese instante, un rayo cayó sobre un árbol cercano, partiéndolo en dos y revelando un sendero oculto entre las rocas. Avanzaron por allí y, al amanecer, encontraron refugio en un monasterio abandonado. Desde entonces, los peregrinos comenzaron a decir que la luz de Dios seguía los pasos de aquel hombre. El viaje continuó por mares y desiertos, por ciudades llenas de ruinas y aldeas devastadas por la guerra. Ernesto veía todo con ojos compasivos, no juzgaba, solo ayudaba. Si un enfermo caía, lo atendía. Si un pobre pedía limosna, compartía lo poco que tenía.
En su mirada había una ternura que desarmaba la dureza del camino. Cuando por fin divisaron las murallas de Jerusalén, las lágrimas brotaron de sus ojos. El aire ardiente de Tierra Santa lo envolvía como un manto antiguo. Se postró ante el Santo Sepulcro, y con la frente tocando el suelo, susurró: «He venido a ti, Señor, no para verte con mis ojos, sino para que me veas con los tuyos». Permaneció allí días enteros, orando y sirviendo en silencio. Los monjes del lugar quedaron admirados de su humildad. Lavaba los pisos, curaba heridas, repartía pan a los pobres. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió: «Aquí el Señor entregó su vida, aquí también quiero entregar la mía». Y el Señor escuchó su deseo. Un día, mientras servía en un hospital de peregrinos en Cesarea, fue apresado por un grupo de musulmanes. Algunos decían que lo confundieron con un noble disfrazado, otros que lo acusaron de predicar públicamente el Evangelio. Sea como fuere, Ernesto no negó su fe. Lo ataron, lo azotaron, y lo arrastraron por las calles. Sus labios, sin embargo, solo pronunciaban oraciones. Le ofrecieron libertad a cambio de renunciar a Cristo. Él, con la serenidad de quien ya pertenece al cielo, respondió: «Renunciar a Cristo sería renunciar a mí mismo. No temo morir, temo ofender a aquel que me dio la vida». Esa respuesta encendió la furia de sus captores. Lo golpearon, lo dejaron sin agua, pero ni el dolor ni la sed pudieron arrancarle una palabra de odio. Los testigos contaron que su rostro, aun en medio del tormento, conservaba una paz sobrenatural. Uno de los soldados, conmovido, le preguntó: «¿Por qué sonríes?». Y Ernesto respondió: «Porque el amor que me sostiene es más fuerte que tus cadenas». Finalmente, fue llevado fuera de la ciudad, a un campo seco donde lo martirizaron. Dicen que al caer, levantó los ojos al cielo y murmuró: «Señor, mi camino termina aquí, pero el tuyo continúa en los corazones que te buscan». En el momento de su muerte, algo inexplicable sucedió. Los que estaban presentes contaron que un resplandor envolvió su cuerpo, y el aire se llenó de un aroma dulce, como flores de montaña. Incluso sus verdugos, aterrados, huyeron dejando el cuerpo intacto. Los cristianos lo recogieron con veneración y lo sepultaron cerca de un arroyo, donde pronto comenzaron a ocurrir señales de su intercesión. Un ciego recobró la vista al tocar el suelo de su tumba, una mujer enferma se levantó después de invocar su nombre. La noticia de estos milagros llegó hasta Europa. Cuando los monjes de Zwiefalten se enteraron, emprendieron un largo viaje para traer sus restos de vuelta. El regreso del cuerpo de Ernesto fue un acontecimiento que conmovió a toda Suiza. Los pueblos salían a recibir la procesión con velas encendidas y cantos. Muchos aseguraban que del ataúd emanaba un resplandor tenue, y que su rostro parecía dormir en paz, sin huellas de violencia. En el monasterio lo recibieron con lágrimas. Lo colocaron en una capilla lateral, y sobre su tumba, grabaron una inscripción sencilla: «Hombre del comercio, negoció con Dios y ganó la vida eterna». Desde entonces, los peregrinos comenzaron a llegar desde todos los rincones de Europa. Algunos pedían milagros, otros solo buscaban contemplar la serenidad del lugar donde descansaba el santo que había cambiado el oro por la cruz. Y cada año, en el aniversario de su muerte, el monasterio se llenaba de luz, de cantos y de fe viva. San Ernesto de Suiza había cumplido su última transacción, había entregado todo lo temporal para poseer lo eterno. Aquel que una vez midió su vida por ganancias y pérdidas, terminó su existencia siendo puro don, puro amor, puro evangelio hecho carne. Y así, en el corazón de la cristiandad, su nombre quedó grabado no como el de un hombre de negocios, sino como el de un mártir que entendió el negocio más grande del alma: venderlo todo para comprar el reino de los cielos. El eco de una vida santa nunca se extingue. Es como una campana que, incluso cuando deja de sonar, sigue vibrando en el corazón de los que la escucharon. Así ocurre con San Ernesto de Suiza. Aunque su cuerpo descansó hace siglos, su espíritu continúa hablándole al alma de un mundo que, una y otra vez, vuelve a perderse entre las riquezas, el poder y el olvido de Dios. Cuando sus restos fueron llevados de regreso al monasterio de Zwiefalten, los monjes comprendieron que aquel hombre que había dejado todo por Cristo no solo había ganado la vida eterna, sino que también había dejado un testamento espiritual. Su vida entera era una parábola viva, una enseñanza destinada a los que, atrapados por el ruido del mundo, buscan en silencio un sentido más alto. En el altar donde fue colocado su cuerpo, las lámparas nunca se apagaban. Los peregrinos que llegaban a venerarlo no encontraban allí a un héroe adornado de gloria humana, sino a un hermano, un hombre que había conocido la tentación del oro y había elegido la pobreza luminosa del Evangelio. Los comerciantes acudían a pedirle su intercesión no para multiplicar sus ganancias, sino para aprender a obrar con justicia. Los campesinos lo invocaban como protector de su trabajo, y los peregrinos como guía en los caminos inciertos.
Con el paso del tiempo, las historias sobre su vida se transmitieron de monasterio en monasterio, de familia en familia. Los cronistas lo llamaron el mercader de Dios, el santo del desprendimiento y el peregrino del reino. Y con cada generación, su ejemplo se convirtió en un espejo en el que muchos podían verse reflejados. San Ernesto no fue un místico apartado del mundo, sino un hombre de acción. Comprendió que el Evangelio no es un ideal abstracto, sino una fuerza que transforma la realidad cotidiana. Lo que antes era comercio, se convirtió en caridad, lo que antes era cálculo, se volvió compasión. En su mirada, Dios transformó lo útil en santo. A diferencia de otros santos cuya fama se fundó en grandes milagros, el milagro de Ernesto fue su coherencia. Fue su fidelidad. Fue su capacidad de mantener el alma despierta en medio de un mundo que dormía bajo el peso del materialismo. Porque su santidad no fue una huida del mundo, sino una redención desde dentro. Durante siglos, los monjes de Sviefalten conservaron en su archivo una oración compuesta en su honor, una plegaria que muchos repetían antes de iniciar sus labores diarias. San Ernesto, tú que tuviste oro en las manos y fuego en el corazón, enséñanos a no ser esclavos de lo que poseemos. Danos un espíritu libre, justo y compasivo, para que nuestro trabajo sea alabanza y nuestro descanso, oración. Que sepamos, como tú, hacer del mundo un altar donde habite Dios. Esa oración resume el corazón de su legado: vivir en el mundo sin pertenecerle, trabajar sin olvidar el cielo, tener sin aferrarse, y dar sin miedo a perder. Hoy, cuando el alma humana vuelve a debatirse entre el dinero y la fe, entre el ruido y el silencio, San Ernesto nos recuerda que el equilibrio solo se encuentra en Cristo. Que los bienes, cuando se usan para servir, se convierten en bendición, pero cuando se adoran, se vuelven cadenas. Su vida habla especialmente a los hombres y mujeres que viven en medio del esfuerzo, del comercio, de la competencia. A los que buscan prosperar sin perder el alma, a los que sienten que el éxito material no logra llenar el vacío interior. A todos ellos, San Ernesto les dice con voz serena: no temas perder lo que el mundo llama riqueza, porque solo cuando vacías las manos puedes recibir el cielo. En su figura se entrelazan el trabajo y la oración, la disciplina y la ternura, el deber y la fe. Su ejemplo ilumina el misterio de cómo vivir cristianamente sin abandonar las realidades humanas, recordándonos que todo trabajo, por humilde o grande que sea, puede ser ofrenda si se hace con amor. Por eso, cada vez que su nombre se pronuncia también una esperanza. La esperanza de que aún en el mundo moderno, tan lleno de prisas, de cálculos, de metas sin alma, todavía se puede ser santo. San Ernesto de Suiza nos enseña que no se trata de abandonar el mundo, sino de transfigurarlo. Que la santidad no está en el retiro, sino en el corazón purificado que hace de cada gesto una oración. Que la pobreza no es carencia, sino libertad, y que la verdadera ganancia es vivir y morir sabiendo que todo lo que se dio por amor permanece para siempre. Así, su historia sigue viva. En los monasterios donde se reza su nombre. En los hogares donde alguien decide ser honesto aunque pierda. En los trabajadores que, antes de comenzar su jornada, elevan una oración pidiendo la bendición de Dios sobre sus manos. Su ejemplo brilla como un faro entre la niebla de los tiempos. Nos recuerda que ningún negocio, ninguna ambición, ningún proyecto tiene sentido si el alma se pierde en el intento. Porque el verdadero éxito no está en el poder de poseer, sino en la gracia de ofrecer. Y en ese misterio sencillo y profundo, San Ernesto de Suiza nos deja su mensaje final. Que todo lo que se entrega por amor, se convierte en eternidad. Queridos hermanos, la historia de San Ernesto de Suiza no es solo un relato del pasado, es una llamada viva para nuestro presente. Porque, en el fondo, todos somos comerciantes del alma, todos negociamos cada día entre lo que el mundo ofrece y lo que Dios promete. Y como Ernesto, también nosotros debemos decidir qué tesoro queremos conservar, el que brilla por un instante o el que permanece por toda la eternidad. Él nos enseñó que se puede servir a Dios en cualquier oficio, que la santidad no está reservada a los claustros ni a los altares, sino a los corazones que aman con verdad. Que no hay riqueza más grande que la libertad interior, ni pérdida más grande que la de un alma que olvida su origen. Si la vida de San Ernesto te tocó, si su entrega te hizo pensar en tus propias batallas, en aquello a lo que te aferras o aquello que te impide amar con todo el corazón, entonces deja que su ejemplo te transforme. Porque Dios sigue llamando hoy como lo hizo con él, en el trabajo, en la familia, en el silencio o en medio del ruido del mundo. Y si alguna vez sientes que tu fe se apaga, recuerda su historia, un hombre que lo tuvo todo y, sin embargo, descubrió que solo Cristo basta. En la voz de los santos, queremos seguir compartiendo contigo estas vidas que iluminan el camino, que nos recuerdan que la santidad no es un sueño lejano, sino una posibilidad real para quien se atreve a amar. Por eso, te invitamos a formar parte de esta comunidad. Suscríbete, comparte este video,
y acompáñanos en este viaje de fe donde cada historia es una chispa del amor de Dios. Hazte miembro de la voz de los santos, y juntos sigamos levantando una voz que el mundo necesita escuchar. La voz de aquellos que, como San Ernesto de Suiza, entendieron que lo único que vale la pena guardar es el amor que se entrega.